Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden seguirnos en nuestra página, redes sociales, dirigirse directamente a nosotros, a nuestra dirección de mail y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Los días 14 y 15 de septiembre tendrá lugar el 7º Congreso Argentino de Justicia Constitucional en la Universidad Nacional de Córdoba. El eje temático será la justicia constitucional y las nuevas tecnologías, con la presencia de destacados disertantes, magistrados, magistradas y académicos, tanto de Argentina, América y Europa. Para más información pueden ingresar a nuestra página a la solapa inscripciones. En otro orden de cosas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó la condonación de multa, con la disidencia del doctor Rosenkrantz en una causa en la cual la firma exportadora se encontraba en el marco de la ley 21.453, que otorga a los exportadores de mercadería de origen agropecuario, agrícola, exportar teniendo con cierto grado de antelación idea de cuál va a ser el importe por tributos aduaneros que van a tener que abonar. O sea, esto es un beneficio y como contrapartida están obligados a exportar el 90% de la mercadería comprometida en las declaraciones juradas de ventas al exterior en el plazo establecido. Esta empresa incumplió parcialmente con esa obligación, lo cual, significó una sanción que impuso la aduana conforme el artículo 969 del Código Aduanero. Luego, la ley 27.260, que es una ley que en breve, ¿no?, entre otros aspectos, permite la condonación de multa bajo ciertos requerimientos y condicionamientos. Fue que entonces esta empresa solicitó la condonación de multa. La Corte entendió que lo que no se producía eran dos supuestos básicos importantes para la condonación de multa, que es un incumplimiento de carácter formal, lo cual no era el caso porque no había un incumplimiento formal en el sentido que no había ninguna formalidad que no se hubiese cumplido, y por otro lado, que ese supuesto, de incumplimiento no era susceptible de producir obligaciones tributarias que luego pudieran ser regularizadas en el marco, como así lo establece la ley 27.260. Entonces, en este orden de cosas fue que la Corte Suprema, repito, con la disidencia del doctor Rosenkrantz, denegó la condonación de la multa, y esto, surgió por la interposición del recurso extraordinario de la Dirección General de Aduanas por encontrarse en tela de juicio la validez e inteligencia de normas federales. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.
2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Nosotros jamás a nuestro querido pueblo le fuimos con mentira. Porque no crean que los hospitales se pagaron con fondos de otros. La plata de los hospitales se pagó con fondos de ustedes, de los compañeros. La ahorramos moneda por moneda, ladrillo por ladrillo lo ponemos. Y las universidades también la hicimos con fondos nuestros. Nuestros chicos que empiecen desde el jardín. Y es obligatorio para nosotros, los peronistas, que terminan su estudio en la universidad, no se termina mal en secundario, porque pueden ir caminando y es gratis. La hemos construido con las manos nuestras, con la fuerza de ustedes, queridos compañeros. Quiero ayudar a la provincia y quiero ayudar al país. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Seguimos en Aires Constitucionales, hoy con nuestro invitado especial, el doctor contador público Fernando Schettini, que es miembro de nuestra asociación, vocal del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional, también miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, es coordinador de la Comisión de Tributos Aduaneros y profesor de posgrado de la Universidad de Salvador. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fernando, muy bien. Encantada Gracias que estés hoy acá. una vez más. Bueno, ¿qué momento del comercio exterior, no? ¿Por dónde empezar? Porque son tantas cosas. Una que está. Por donde vos quieras. Como punto de partida, escasez de divisas, y desde ahí vamos trazando las diferentes líneas, los diferentes efectos, porque son varios que se van produciendo a partir de esa problemática. Bueno, como sabés, la caída de divisas es muy pronunciada, y cuando vos analizás la variación del tipo de cambio promedio en los últimos 40 meses, vos notás que el 25% de ese tiempo, es decir, 10 meses, vos tenés una brecha que superó la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue, superó el 100%. Y el resto del tiempo no es que fue del 20%, sino que estaba por encima del 80%. Esa distorsión te termina impactando en la economía fuertemente. ¿Por qué? ¿De qué forma? Para explicar a la audiencia que no es experta en comercio exterior. Te impacta considerando que un tipo de cambio tan subvaluado, ¿sí? Eso opera como un subsidio a las importaciones y como un impuesto oculto en las exportaciones. Bien, ¿por qué subsidio a las importaciones? Claro, porque básicamente el costo de tus importaciones va a estar mucho más bajo con respecto al valor de la divisa que debe considerarse, que es el tipo de cambio blue o CENEVI o hasta incluso por el MEP, ¿sí? Que ese sería el valor real del dólar.
vos con un tipo de cambio tan bajo, obviamente tus importaciones Claro. van a estar subsidiadas de alguna forma, va a tener un costo muy bajo. Y para el exportador eso se considera o se transforma en un impuesto oculto, es decir, vos al liquidar las exportaciones al tipo de cambio oficial respecto del blue, eso implica que esa brecha es como un impuesto que fundamentalmente se puede considerar como un impuesto oculto, Sí. y que eso es bastante grave porque en definitiva sabés que como tributarista en el principio de legalidad es fundamental para la imposición de los impuestos, ¿sí? Entonces vos acá estás teniendo un impuesto oculto, que es a los exportadores, paradójicamente cuando es un país donde está ávido de reservas. Con el cual, esto es el primer problema que tenés. O sea, esta dicotomía que tenés, es un subsidio a las importaciones. O sea, los importadores se verían beneficiados en este sentido. Los importadores se ven beneficiados. Ahora, eso es un... Tienen otras problemáticas que ya vamos a tratar. Claro, tienen otras problemáticas. Sí. ¿Por qué? Porque esto es un incentivo. Claro. Supongamos que es un incentivo. Supongamos que es un incentivo. Entonces, como Vos por el contrapartida otro lado, le pasa el Estado. Claro, justamente frente a esto. el problema que vos tenés históricamente, tuviste en algún momento las de JAI, Sí. que eran las declaraciones juradas anticipadas, luego pasaste a tener las CIMIS y hoy por hoy tenés la CIRA. Sí. Son todos mecanismos. Que básicamente son sistemas de autorización. Se fue mejorando. Sí. ¿sí? La CIRA es un instrumento muchísimo mejor que la de JAI, pero en definitiva operan siempre como un filtro. ¿sí? Exacto. O sea, lo que va provocando es el retraso de las importaciones en la medida... Bueno, digamos, lo que dice la norma no tiene que ver con la cuestión de las divisas, pero en el fondo hay una cuestión. Lo que pasa es que vos, por más que tengas una CIRA que Claro. esté aprobada, después luego tenés que acceder al mercado de cambio. Claro, exacto. Y ahí, desde la comunicación 7030, ya Sí. hace unos años, hasta hoy que estamos por las 7700, tuviste varios cepos. Primero fue un cupo, digamos que podés importar, o mejor dicho, podés acceder al mercado de cambio sin una autorización previa del Banco Central en la medida que se cumpla con un cupo. Después se fue pasando a otro cepo más, que es el hecho de que vos no podés tener activos líquidos disponibles, ¿sí? Si no tenés que utilizar esos activos líquidos antes de acceder al mercado de cambio, a ese tipo de cambio subsidiado, que decíamos recién, que Sí. básicamente no podés acceder. Sí. Y hoy por hoy ese cepo se fue intensificando muchísimo más porque además de cumplir con el cupo relación importaciones y, digamos, y compras que hiciste al exterior, más la existencia de activos líquidos disponibles, hoy se agrega que no puedes operar con doble ARMEP, ¿sí? Y Sí. se amplió ya hace un tiempo que esa limitante la tenés no solamente para la persona o la empresa que tiene que acceder al mercado de cambios para pagar la importación, sino para los controlantes de esa sociedad, los dueños de esa sociedad, Sí. tampoco pueden acceder. Es decir, vos tenés Vamos a ir despacito. cepos Claro, ahí está, escalonados. exactamente. O sea, en primera instancia nosotros decimos que hay que pasar por una autorización, ¿no es cierto?, del sistema CIRA, ¿no? Y hay una cuestión que está vinculada con, obviamente, el pago de las importaciones, el acceso al mercado de cambios. Entonces, justamente dentro de lo que es la CIRA, estaría también estableciéndose el plazo para poder acceder, ¿no es cierto?, a la divisa para el pago. Exactamente. Eso por un lado. Por el otro lado hay otro tipo de condicionamientos que tiene que ver con el acceso digamos, a la divisa por otros medios diferentes al mercado de cambios, que Sí. es el dólar MEP O el contado con liquidación. o contado con liquidación. Bueno, ahí, porque me parece que quizás queda dificultoso para la gente que no está en el comercio exterior, ¿cuál sería la limitancia de aquellas empresas que accedieron a la divisa por estos mecanismos? Claro. A ver, todos los cepos Sí. Es para justamente acceder a ese dólar o esa divisa subsidiada. Sí. Vos perfectamente como operador podrías dolarizarte Sí. o con MEP o pagar con contado con liquidación, y que es un dólar
del doble, como hablábamos recién, vos ahí no tenés ningún problema. Es absolutamente legal, no hay ningún inconveniente. Sí, vos podrías tener una cartera de inversión. Ahora, no podés acceder al dólar subsidiado. Claro. No podés acceder. O sea, vas a tener que pagar con eso. Vas a tener que pagar con eso. ¿Sí? Correcto. Ese es el problema. Con ese colchoncito, digamos, que tenés armado. Exacto. El tema es quién consigue un dólar barato. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es cada vez más difícil justamente por la caída de reservas. Y eso te trastoca, un montón de otras cuestiones que tienen que ver con acciones de control, ¿sí? Y te trastoca también cuestiones de funcionamiento de cada organismo de control de acuerdo con las potestades que tiene, ¿sí? Recientemente... O sea, acá tenemos como dos organismos muy claramente vinculados a esta cuestión, que tiene que ver el Banco Central y los controles de aduana, ¿no? Exacto. Que es algo exacto. Justamente eso es lo que iba. Sí. Yo voy puntualizando por las dudas para que no se pierda el Naturalmente, público. cuando vos tenés esta problemática de retraso en el tipo de cambio, es que los valores de importación, sin ir a operaciones que son entre compañías vinculadas, que esa es otra problemática. Ahora vamos a hablar. Esa es otra problemática. Una operación normal es muy probable que los valores de importación se reajusten al alza, porque si vos tenés tanto cepo, evidentemente los proveedores del exterior no te van a seguir vendiendo al mismo precio. Ese cambio de precios automáticamente te va a disparar seguramente un sumario de la aduana, porque va a pensar que vos justamente estás sobrevalorando la mercadería para poder comprar. Para que las divisas que salgan sean mayores. Y cosa que no es así. Y ahí, déjame puntualizar entonces, otro problema para los importadores. Quiere decir que van a pagar, tiene un costo esto para las empresas, que sería pagar a sus proveedores un precio superior, realmente superior al que pagarían si no estuvieran esta problemática. Sí, eso por un lado. Y por el otro lado, esto que estás describiendo vos, que se plantea una situación, un supuesto de la aduana que dice no, pero si esta mercadería tiene un valor inferior en función de compras anteriores, ¿qué pasó en el medio? Claro. Y ahí viene la sospecha. Y aún... O sea, doble problema. Para que también se entienda bien, aún pagando más impuestos, porque estamos hablando que es un precio que aumentó. Te sube la base. Eso te sube la base imponible del impuesto para el cálculo de los derechos de importación y del impuesto al valor agregado e interno, si es que correspondiere. Perjuicio fiscal no hay. No, perjuicio fiscal no hay. Lo que pasa es que hay una figura dentro de lo que es el Código Aduanero, en el artículo 954 1C, que justamente cuando se pacta o cuando, digamos, de la verificación de la aduana, entiende que es un precio que hizo que se extraigan más divisas de lo que corresponde, puede aplicar. Pero eso es a un momento, esa figura es instantánea, es al momento de la importación. ¿Sí? Y ahí se puede verificar perfectamente si la mercadería fue sobrevalorada o no. En realidad, con respecto al precio pactado, porque si el precio fue pactado... Realmente pagado por pagar. Claro, es el precio realmente pagado por pagar. Con lo cual, si el importador puede demostrar perfectamente que el valor ese responde al documento, que es la factura del exterior, no, digamos, ese sumario, por eso, digo, son todas causas que en definitiva la aduana después la termina perdiendo. Pero el sumario lo tiene el sumario lo tiene, pero hubo un dispendio de parte del Estado que en definitiva se pudo haber evitado. Claro, de la administración y del administrado, de los dos. Exactamente. Porque es un costo adicional entrar a defenderse en un proceso. Y yendo en relación a esto que hablamos del origen, que es el subsidio, ¿sí? Del tipo de cambio para los importadores, esto que te trastoca un montón de funciones del Estado, esto hace también que la aduana se esté involucrando en cuestiones que también le exceden. Por ejemplo, la verificación sobre los servicios. Son cuestiones básicas, el Código Aduanero, digamos, tiene más de 40 años. Como que tenemos CIR y CIRACE, ¿verdad? Claro, sí, pero eso es un mecanismo, el CIRACE es un mecanismo de AFIP. Sí. Entonces, si la AFIP obviamente tiene toda la potestad para verificar la DGI, los servicios. En este caso, lo extraño es que la aduana se esté verificando sobre servicios, cuando en realidad lo que tiene que verificar la aduana es
verificar el tráfico de mercaderías. Todo objeto susceptible de ser importado y exportado, digamos, Claro. ¿no? Es un objeto, no un servicio. Sí, sí. Con lo cual, bueno, creo que ahí también van a haber cosas que corregir, ¿no? Porque evidentemente si la aduana también se pone a verificar servicios, excede a su competencia, como lo es también las cuestiones de las divisas. Pero no es algo que se diga ahora, sino que hay antecedentes jurisprudenciales de hace muchísimos años, de la década del 80. Esta es una problemática que se repite, ¿no? Sí. Esto, bueno, tiene que ver ya, estamos entrando hasta la política internacional, ¿verdad? Esta cuestión vinculada a poder incorporar al pago de las importaciones de China con yuanes. Explica un poquito este mecanismo, de qué se trata. Sí, básicamente... Simplemente, ¿no? Porque no hablar demasiado fino porque... No, porque tampoco hay digamos, demasiada información, hay un montón de cláusulas que no se dieron, no se difundieron. Fundamentalmente el costo fiscal que tiene esto, porque tiene un costo, una tasa de interés, es un endeudamiento que se va a contabilizar en las cuentas del Banco Central como reservas. ¿Sí? Y con el comercio bilateral con China, lo que va a poderse realizar son declaraciones, la CIRA se va a poder hacer en yuanes, justamente para las importaciones de China. Sí, claro. Entonces, tanto la importación como la exportación se va a poder documentar, digamos, en moneda bilateral, ¿sí? Que es el yuan. Con lo cual, digamos, por ahora, mucha más información se está negociando, porque aparentemente con este último viaje del ministro de Economía se iba a ampliar, hay una porción de ese endeudamiento que es de libre disponibilidad, que se va a poder utilizar, digamos, aplicar a otras situaciones, pero bueno, esperemos tener más información para poder... Pero operativamente se va a poder realizar declaraciones de importación y hacer mismo la CIRA en yuan, claro, y no utilizar reservas divisa norteamericana, ¿no? Claro. Para el pago, y evitar justamente que siga esta sangría en dólares. Sí, muy bien. Esto desde el lado de las importaciones, creo que hemos detallado muy bien cuáles son las distintas aristas que la problemática plantea. Por otro lado, están las exportaciones, con sus problemas particulares también vinculados al tema de controles. Sí. Bueno, si podés explicar de sí, qué fundamentalmente, trata. si uno ve la jurisprudencia de estos últimos años, lo que más allá de que hay algunos casos muy puntuales vinculados con la valoración de mercaderías entre partes independientes, lo que resalta más, porque es donde ahí la aduana estuvo haciendo foco, es en lo que se llaman las operaciones de triangulación. Claro, cuando uno escucha triangulación, uno piensa que es algo que está mal. Sí, como raro. Sí, suena raro. Sí, suena raro. Como cuando se hablan de las offshore, que parece que sí. estás hablando de algo totalmente ilegal, y no es así. Digamos, vehículos offshore se utilizan y se utilizan para fines lícitos. El tema es para qué se utilizan. El tema es que tiene que estar, que tiene que estar declarado. Por supuesto, exactamente. Bueno, esto de triangulación es lo mismo. En realidad, la figura legal básica es la venta sucesiva. Significa que uno le vende la mercadería a un vehículo intermedio y ese vehículo intermedio luego se lo vende al destinatario final de la mercadería. No hay nada raro, en el comercio internacional se utiliza mucho. De hecho, esta normativa está incluida en los tratados en ALADI, en los tratados del Mercosur, todo lo que es venta sucesiva, tercer operador. Es algo que en el comercio internacional es perfectamente válido. La cuestión es que cuando esta figura se utiliza entre compañías integrantes de un mismo grupo económico, ahí empieza a ponerse el ojo donde que el trader tenga sustancia o no tenga sustancia. O sea, A se lo vende a B. Sustancia que sea un trader real. Y que asuma riesgos y que tenga funcionamiento y que tenga recursos humanos. Claro. Que tenga inversiones y que sea realmente un trader. Y ahí está, en ese punto ahí está radica la situación.
En este caso, en este último tiempo, existieron varios antecedentes jurisprudenciales sobre esta cuestión. En el Tribunal Fiscal no con buen éxito, pero la Cámara hay un antecedente reciente en el caso Maltería Pampa que fue a favor de la compañía. Bueno, veremos, esto seguramente va a terminar en la Corte, ¿no? Un poquito para explicarlo más didácticamente, Sí. A le vende a B a un precio. A un precio. A un precio. Exacto. B, A 10, ponele. Exactamente, a 10. Entonces, B, que es real, como real. vos decías, no es una fantasma ni nada por el estilo, es una real, una vinculada, vende a 15. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la aduana? Objeta el valor al cual vendió a B porque considera... El exportador declaró, pagó los impuestos e ingresó las divisas por 10. Por 10, claro, por eso. Como hay intercambio de información en el marco del Mercosur, Sí. la aduana argentina sabe perfectamente esa mercadería luego a cuánto se importó en Brasil. ¿Sí? Entonces toma ese valor de ingreso en destino de la mercadería y dice, no, tachemos el trader del medio y usted me tiene que declarar, me tiene que ingresar el impuesto por la diferencia, es decir, la diferencia entre los 10 y los 15. Claro, es decir, que B le vendió a C. Que B le vendió a C. Claro. Y ahí es donde ese es el valor que toma, es de la segunda venta, cuando en realidad... De A a C. Perdón, bueno, sí, sería de A a B y de B a C, y lo que encuentra irregular es cómo a C se le vendió a un precio superior del que A le vendió a B. Exacto. Para explicarlo claramente. Exactamente, es perfectamente lícito. Entonces, en realidad, de acuerdo con las normas argentinas, el exportador tiene que tomar la primer venta, claro. ¿sí? Que fue a 10, e ingresar divisas por los 10, ingresar los tributos sobre los 10, no sobre los 15, porque los 15 fue una venta posterior. Claro. ¿Sí? Por eso la figura es venta sucesiva. Sí. Cuando esta situación de venta sucesiva es dentro de un mismo grupo económico, se lo llama normalmente triangulación. Y bueno, es lo mismo, es venta sucesiva en el marco de un conjunto, de un grupo económico. Bueno, quizás es un tema para desarrollarlo. Sí, vamos a desarrollar y más en profundidad. Exactamente, y vamos a ver también cómo esto va avanzando. Nos tenemos que despedir. Fernando, muchísimas gracias, a por vos. Tu presencia. Nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.